Buenos días tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a dar inicio a la reunión general de neurocirugía. Hoy quiero compartir con ustedes un tema muy interesante que se llama profilaxis antibiótica en neurocirugía. La idea de este seminario es conocer si existen algunas recomendaciones, alguna evidencia internacional sobre el papel de los antibióticos para prevenir las infecciones asociadas a los procedimientos. Y también voy a mencionar algunas pautas que no son solo de profilaxis antibiótica, sino también de técnica quirúrgica para disminuir la incidencia de infecciones asociadas a los procedimientos neuroquirúrgicos. Bienvenidos. Cuando hablamos del problema de las infecciones asociadas a las intervenciones, estamos hablando de que las complicaciones médicas son un factor global que nos puede aumentar el costo en todos los sistemas de salud. Miren acá que la incidencia de estas infecciones varía entre un 1,1 cercano a un 20% de las atenciones. Y miren los costos tan altos como pueden ser acá, les estoy montando en Reino Unido, que los costos asociados a las infecciones se elevan entre 2.100 libras hasta 10.500 libras. Vamos a estar hablando no solo de las infecciones del sitio operatorio, sino también de todas las infecciones asociadas a las intervenciones quirúrgicas. ¿Y por qué se aumentan estos costos? Muy bien, miren acá que toda infección implica tener unas intervenciones adicionales, implica tener estancias hospitalarias más prolongadas, implica el uso de antibióticos intravenosos y aumenta los periodos de rehabilitación de los pacientes. Tenemos que es un problema global. Se han publicado diferentes artículos multinacionales, pero digamos que no hay ninguna guía, ningún RCT que nos diga qué paso dar en todos los procedimientos neuroquirúrgicos. Cuando vemos la incidencia global, vemos que las infecciones de cirugía de cráneo van desde un punto 8 a un 8% de los casos, mientras las infecciones asociadas a la cirugía de columna son un poco más frecuentes, de un 1,2 a un 9%. Vean acá los costos nuevamente cómo muestran cómo se elevan. Ahora acá estamos hablando en dólares que pueden ir desde $174 hasta $31.000. O sea que estos costos han venido en aumento a lo largo de los años. ¿Qué estamos hablando de profilaxis antibiótica? Muy bien, estamos usando un antibiótico para prevenir una infección asociada a una intervención quirúrgica que se vaya a realizar. ¿Qué características debe tener este antibiótico? Muy bien, primero, debe prevenir todo tipo de infección asociada a la intervención, debe prevenir la morbimortalidad de esta infección, debe reducir la duración y los costos asociados al sistema de salud. Importante esto, no debe producir efectos adversos. Esto es lo más importante, no producir efectos adversos y no debe tener consecuencia alguna sobre la flora natural del paciente. El antibiótico profiláctico ideal, muy bien, debe ser un antibiótico contra los patógenos más frecuentes que contaminen el área quirúrgica. Debe ser dado en un momento específico para tener una duración exacta que permita al antibiótico alcanzar unas concentraciones séricas necesarias para estar activo en el periodo crítico de la cirugía para así prevenir la infección. Debe administrarse por un periodo de tiempo, por días, horas, necesarias para hacer la profilaxis antibiótica, pero no debe ser muy prolongado para que nos vaya a producir cepas bacterianas resistentes. Y lo más importante, debe ser seguro para nuestro paciente. Vemos en esta revista cómo se muestran los patógenos más frecuentemente asociados a infecciones al sitio quirúrgico en neurocirugía y vemos cómo el estafilococcus aureus y los estafilococcus coagulasa negativos son los más frecuentes en producir infecciones en neurocirugía. Vamos a hablar un poco sobre prevenir infecciones en las fracturas de la base del cráneo y en los procedimientos endoscópicos. Vamos a hablar cómo se previenen las infecciones cuando atravesamos la flora del tracto respiratorio, la flora de la cavidad nasal. Vamos a hablar también un poco de cómo prevenir estas infecciones asociadas a la cirugía de la columna.
Y por último, vamos a hablar de cómo prevenir las infecciones asociadas a los procedimientos de derivación o que tengan que ver con contacto de líquido cefalorraquídeo. Muy bien. Entre las fracturas de la base del cráneo, son demasiado frecuentes atender pacientes con este tipo de fractura. Y miren lo peligroso de tener fracturas de la base del cráneo. El peligro es presentar una fístula del líquido cefalorraquídeo que nos puede aumentar el riesgo de una infección del sistema nervioso central. Y miren acá en la presentación de las fracturas de la base del cráneo, son muchísimo más frecuentes las fracturas de la fosa craneal anterior en comparación con la fosa media y fosa posterior. En cuanto a los abordajes endoscópicos, hemos visto con el paso de los años que el aumento de la tecnología nos ha permitido manejar este tipo de fracturas por abordajes endoscópicos. ¿Por qué? Nos permite un manejo mínimamente invasivo, pero tenemos, digamos, que el corredor quirúrgico mayor riesgo, en teoría, de presentar alguna infección del sitio operatorio. Y siempre está la pregunta, ¿existe riesgo de meningitis posoperatoria en un abordaje endoscópico para una fractura de la base del cráneo o cualquier tipo de intervención endoscópica transnasal? Vamos a verlo. Vemos acá como la ocurrencia de las meningitis. Estos son tres estudios, los tres estudios más grandes que encontré. En acá la ocurrencia de meningitis con abordajes por craniotomía llega a ser de un 1.5%, mientras que la ocurrencia de meningitis en los abordajes endoscópicos puede ser de un 1.7 a un 3.1%. Miren que es casi el doble si cogemos este porcentaje mayor. En cuanto a la literatura internacional, hay dos preguntas que buscan contestar siempre, que es, ¿cuál debe ser la duración ideal del antibiótico profiláctico en las cirugías endonasales a la base del cráneo? Y la segunda es, ¿cuál es el antibiótico ideal que tenemos que usar para prevenir ese tipo de complicaciones? Muy bien, acá les estoy mostrando una guía. Esta guía, digamos que es unas preguntas y respuestas que nos da la Sociedad Norteamericana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, que digamos que buscan responder esas dos preguntas que ya les hice. Lo primero que les quiero, como que nos llevemos para la casa, es que todo abordaje endoscópico es una herida tipo 2. No sé si todos somos juiciosos cuando estamos haciendo la nota operatoria de colocar el tipo de herida tipo 2, porque ya el solo hecho de tener un tipo de herida tipo 2 nos aumenta el riesgo de una ISO hasta en un 25%, mientras que las heridas tipo 1 nos aumentan solo el riesgo de ISO de un 3 a un 8%. O sea, el simple hecho de hacer un abordaje endoscópico ya nos está hablando de una herida limpia contaminada y que tiene mayor riesgo de presentar infección asociada al sitio operatorio en comparación con una herida tipo 1. La duración de la profilaxis antibiótica, muy bien. La pregunta está entre si es mejor dar un día o más de un día, y digamos que se encontró, y en esta guía lo recomienda, que no existe un beneficio en dar más de 2 días una profilaxis antibiótica en los procedimientos endonasales. Este acá es un estudio retrospectivo. Miren el número de pacientes, se analizaron 95 pacientes, en las cuales digamos que se compararon los pacientes que recibieron profilaxis durante un día, los pacientes que recibieron profilaxis durante 2 días o los pacientes que la recibieron durante más de 2 días. ¿Qué resumió? No hay beneficio en dar profilaxis antibiótica más de 2 días en los procedimientos endonasales. Tenemos acá este estudio publicado en el 2016, donde se buscó como la incidencia de dos tipos de infecciones en los procedimientos endonasales, tanto la meningitis como la sinusitis. Y demostraron que la duración del antibiótico de 1 a 2 días es eficaz en la prevención de estos dos tipos de infecciones asociadas. O sea, no es útil o no es recomendado dar más de 2 días de profilaxis antibiótica en los procedimientos endonasales. ¿Por qué? Miren acá cómo está mostrando, estos son los estudios que se analizaron, miren que son 5 estudios. El uso prolongado de antibióticos de forma innecesaria aumenta el riesgo de tener microorganismos resistentes a los antibióticos, por lo cual no se recomienda dar más de 2 días en los procedimientos endonasales como profilaxis antibiótica. Vemos que hay unos factores de riesgo, miren acá como podrían ser una cirugía con mayor margen de resección, la cirugía donde tenemos que hacer
mayor abordaje endonasal, una cirugía más compleja, si tengo la presencia, este es lo más importante, de fístula del líquido cefalorraquídeo durante el procedimiento, y este también vamos a hablar. ¿Existe algún riesgo o algún beneficio en hacer un empaquetamiento nasal? La fístula del líquido cefalorraquídeo, miren acá, como los pacientes que presentan fístula del líquido cefalorraquídeo tienen un 10% de probabilidad de tener meningitis en comparación con un 0,3% en los pacientes que no tienen fístula. Miren qué tanto se dobla el riesgo de tener una infección del sitio operatorio en un procedimiento endonasal donde el paciente, yo sé que va a salir con fístula del líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo podríamos, digamos, que disminuir la infección posoperatoria en este tipo de paciente? Muy bien, una estrategia útil es el uso del dren lumbar. En acá este estudio se escogieron 278 pacientes que se les colocaron dren lumbar y se compararon con 228 pacientes que no se les colocaron dren lumbar. Miren el riesgo de meningitis como fue significativamente mejor en los pacientes que se les colocó dren lumbar, que fue tan solo de un 1,4%, en comparación con los pacientes que tuvieron fístula y no se les colocó dren lumbar, que fue de un 13,6%. O sea, miren cómo el paciente que no se le pone dren lumbar y tiene fístula, casi que es 10 veces más grande el riesgo de presentar fístula en comparación con los que sí se les pone dren lumbar. Por lo cual es una conclusión útil en esta presentación el uso del dren lumbar en paciente con cirugía endonasal que yo sé que va a salir con fístula. ¿Cómo se pone el dren lumbar? Digamos que los que no están asociados con este procedimiento se hace el procedimiento muy similar a una punción lumbar, se avanza un catéter, el catéter va a caer en el espacio subaracnoideo, por lo cual yo estoy diciendo que el líquido cefalorraquídeo va a salir por un espacio, una técnica que yo hice aséptica, y no va a salir para acá por la cavidad nasal, donde podría estar contaminado con la flora bacteriana normal del paciente. La duración del dren lumbar en este estudio fue de 5 días. Es importante hacer énfasis en que el dren lumbar tiene que estar por los días estrictamente necesarios, pero sin abusar de ellos, por lo cual yo considero que en 5 días, si el paciente no ha tenido mejoría de su fístula, podría pensarse en una segunda intervención para corregir el defecto y buscar cerrar la fístula del líquido cefalorraquídeo. Cuanto al taponamiento nasal, lo que les voy a mostrar son hallazgos extrapolados de cirugías de otorrino. El taponamiento nasal en sí puede actuar como un nido para las infecciones locales o sistémicas. No existen estudios que comparen el uso de antibióticos versus no usarlos con los pacientes con taponamiento nasal. Sin embargo, encontré en esta guía que se analizaron 10 ensayos clínicos controlados. Miren la N tan grande, 1000 pacientes, y un estudio retrospectivo. Digamos que se encontró que no hubo diferencias en el riesgo de infección con el uso de un taponamiento nasal, siempre y cuando sea menor de 48 horas. Digamos que la idea de dar antibióticos por más de dos días, lo que hemos usado, digamos que muy empíricamente, de dar antibióticos profilácticos después de cirugías endonasales por 5 días, estado por el Toxic Shock Syndrome, digamos que es la razón para dar el uso prolongado de antibióticos, pero miren que la incidencia es demasiado baja, la que se reporta en la literatura, 10,5 casos por 100.000 pacientes. Este metaanálisis, miren cómo nos muestra que el tamponamiento nasal sí aumenta el riesgo de infección en acá hasta 6 veces en comparación con los pacientes que no usan taponamiento nasal después de una cirugía transesfenoidal. Por lo cual yo recomiendo el taponamiento nasal no debería ser usado después de una cirugía endoscópica transnasal para prevenir, no sé, sangrado, fístula. No lo considero porque miren cómo nos está aumentando el riesgo de infecciones asociadas al procedimiento quirúrgico. Miremos acá, este otro estudio que ya nos va a buscar responder la segunda pregunta es ¿cuál es el antibiótico ideal para usar en las cirugías endonasales? Miremos acá, se analizaron 2.000 pacientes donde se usó una dosis única de cefazolina o de ampicilina sulbactam. Y en estos pacientes, tanto los que usaron cefazolina como los que usaron ampicilina sulbactam, la incidencia de meningitis fue demasiado baja, fue de un 0,7%, por lo cual considero que cualquiera de estos dos antibióticos, bien sea una cefazolina o un
o la ampicilina sulbactam, que es la más usada en nuestro medio, es útil para prevenir el riesgo de meningitis postoperatoria. En resumen, les puedo decir que la cirugía de la base del cráneo, miren acá, el antibiótico ideal debería ser la ampicilina sulbactam o la cefazolina. La duración no debe ser más de 48 horas, siempre y cuando usted controle unas variables. Si el paciente tiene fístula de líquido cefalorraquídeo, recomiendo el uso de un dren lumbar, el cual considero se debe poner en el mismo acto quirúrgico. No recomiendo el uso de taponamiento nasal. Ya vemos cómo nos aumenta el riesgo hasta 6 veces más de tener infecciones asociadas al procedimiento, y también la complejidad de la cirugía. Eso es algo importante que tiene que saber el cirujano. Si la cirugía usted tuvo que hacer un margen de resección más amplio, tuvo que hacer una apertura de la dura mayor, considere el uso de antibióticos profilácticos. Pueden ser más prolongados, o sea, no solo la dosis que se le está poniendo en el acto quirúrgico, sino también hasta 48 horas, y considere el uso del dren lumbar. Pasando de tema, en la profilaxis antibiótica en la cirugía de columna, vemos acá cómo este tema ha fascinado a los diferentes cirujanos de columna, tanto así que se han llegado a escribir libros tratando solo este tema. Muy bien. Hay factores que nos aumentan el riesgo de tener complicaciones infecciosas en nuestros pacientes. Hay factores propios del paciente, como es tener un paciente obeso, tener un paciente con diabetes, tener un score de LASA para los anestesiólogos mayor de 3, tener mayor edad o tener un estado de desnutrición. Y hay pacientes propios del acto quirúrgico, como es el más usado, la vía posterior, para hacer las fusiones. Digamos que los factores del paciente, los más importantes, son la obesidad y tener un paciente con una diabetes descompensada, por lo cual considero que digamos que la prevención de estas infecciones no debe estar en manos únicamente del cirujano, también del anestesiólogo, del jefe de enfermería, del médico de pisos, buscando controlar tanto factores propios del procedimiento como también factores propios del paciente. Miremos acá en este estudio se analizaron 24,000 pacientes. El riesgo de infección fue un 3,4%, pero se mostró que el simple hecho de tener una ISO en una cirugía de columna, miren cómo nos aumenta hasta 3 días más la estancia hospitalaria y cómo estos pacientes presentan más mortalidad a los 30 días. ¿Listo? Sumado a una mayor necesidad de una reintervención, y todos conocemos, digamos, los costos de una reintervención en una cirugía de columna. Acá nuevamente les estoy mostrando como técnicas que se pueden usar o factores de riesgo para, digamos, controlar este tipo de infecciones. Digamos que no existe un antibiótico profiláctico universal que se puede usar en todos los pacientes. Tenemos que conocer muy bien nuestro paciente. Tiene que ser un antibiótico individualizado y, más que todo, institucional. Las instituciones tienen que hacer una búsqueda epidemiológica activa, conociendo cuál es el microorganismo más frecuente que presenta infecciones en su propia institución. Y en cuanto al tema de individualizarlo con el paciente, yo no le puedo poner a un paciente que es alérgico el mismo antibiótico en comparación con un paciente que no es alérgico. Entonces, los antibióticos más usados son la cefalosporina de primera y de segunda generación. Entonces, lanzo esta pregunta, si a alguien le gusta participar, es ¿cuál es el momento ideal? ¿En qué momento de la cirugía o en qué momento de su estancia hospitalaria cuándo se debe poner un antibiótico ideal? 2 horas antes del procedimiento, media hora antes del procedimiento, inmediatamente después de que el cirujano haga contacto la piel con el bisturí. Vamos a ver qué nos dice la literatura. Bien, digamos que la importancia de poner los antibióticos viene del año 1992. Este estudio se publicó en el New England. Miren cómo nace la famosa frase 2 horas antes del procedimiento. ¿Qué es lo importante con esta gráfica? Tenemos acá, buscar una adecuada concentración del antibiótico en el momento crítico de la cirugía. ¿Por qué? Si yo pongo el antibiótico demasiado pronto, miren, lo pongo 30 minutos antes o inmediatamente el bisturí haga contacto, es posible que durante el procedimiento quirúrgico, miren, la concentración del antibiótico no alcance a ser óptima para buscar una adecuada dosis de profilaxis. Por el contrario, si lo pongo demasiado temprano, más de 2 horas, cuando llegue la etapa crítica de la cirugía, es probable que, sumado a las pérdidas sanguíneas, el antibiótico ya haya pasado y no tenga una concentración óptima en cirugía. Sin embargo, si yo lo pongo en un tiempo adecuado, esta guía nos recomienda 1 hora a hora y media antes de la cirugía,
es más probable que el antibiótico en el momento crítico de la cirugía tenga la concentración ideal para hacer su dosis antibiótica útil. ¿Por qué es importante? Muy bien, vemos que hay factores propios de la cirugía que nos pueden, digamos que, afectar esta dosis. La más importante es que la pérdida sanguínea, es decir, si usted va a ir a hacer una cirugía donde usted prevé una pérdida sanguínea mayor, use el antibiótico más cercano al contacto con el bisturí, porque si usted hace esta dosis antibiótica demasiado temprano, cuando llegue a la cirugía, el antibiótico ya se ha pasado la dosis, tanto por el tiempo como también por las pérdidas sanguíneas. Una técnica útil para prevenir estas infecciones asociadas a las cirugías de la columna es el tipo de abordaje que usted le va a dar. Ya vimos que el simple hecho de tener un abordaje posterior aumenta más el riesgo que si le hacemos un abordaje por vía anterior. Sin embargo, cuando vamos a hacer un abordaje por vía posterior, hay una técnica que se llama la técnica de una disección posterolateral o la técnica de Wilson, la cual no va a ser la clásica línea media que estamos acostumbrados a realizar, sino simplemente separar los músculos multífidos y longuísimos y trabajar a través de este corredor anatómico. Miren que no se tiene que hacer ningún corte de los músculos, sino una disección roma, generalmente se hace con el dedo, para buscar colocar la fijación nuevamente en la faceta. Hay un estudio en el Journal of Neurosurgery, salió en el año 2014, que demostró que este tipo de abordaje disminuye hasta 7 veces el riesgo de infecciones asociadas al procedimiento. Es una técnica sencilla, no solo nos disminuye el riesgo de infecciones, sino también las pérdidas sanguíneas. ¿Por qué? ¿Por qué disminuye el riesgo de infección? Miren acá que cuando yo estoy separando estos dos músculos, una disección roma, este espacio no queda el espacio muerto, porque los músculos nuevamente vuelven a su lugar después de hacer la fijación. En comparación con las técnicas donde yo uso un abordaje por línea media, ¿qué pasa en los abordajes de línea media? Yo tengo que separar todos los dos músculos hacia lateral, por lo cual miren todo el espacio muerto que queda, y muchas veces, no sé si les ha tocado, cuando está cerrando el músculo, queda un espacio muerto completamente visible, aumentando el riesgo de infecciones operatorias. Mientras que esta vía, la vía posterolateral o el abordaje de Wilson, ya les dije, nos disminuye hasta 7 veces el riesgo de infección si se compara con la técnica por vía de línea media. En cuanto a esa pregunta que nos hacen muchas veces el equipo de enfermería durante el procedimiento es, doctor, ¿cada cuánto le repito el antibiótico? Muy bien, esto viene del año 1999, donde se buscó por unas concentraciones de sangre periféricas con la cefazolina, colocaban a paciente la cefazolina y miraban la concentración a las 2, a las 3 y a las 4 horas. ¿Buscando qué? Buscando el momento ideal para hacer una nueva dosis de profilaxis. Muy bien, las dosis adicionales más frecuentemente usadas son cada 3 a cada 4 horas. Y esto nace, ya les dije, desde este estudio de 1999. En cuanto a la duración de la profilaxis antibiótica, miren acá este estudio, se analizaron 5.000 pacientes y buscó comparar una profilaxis antibiótica habitual, o sea, una dosis única, la dosis que se le da en el procedimiento, versus dosis más prolongadas. Se les daban esa dosis por 3 días posterior a la cirugía. Miren, el riesgo de infección en los pacientes con dosis única fue de 5%, versus los pacientes que recibieron el antibiótico por 3 días más fue de un 2.2%. Miren cómo fue casi la mitad las infecciones hospitalarias infecciosas de los pacientes que de dosis prolongadas. ¿Qué sucede? Esta pregunta yo considero que la debe dar el cirujano. Si el cirujano conoce si la desvitalización de los tejidos fue mayor, si el riesgo de infección por la manipulación de los tejidos con los guantes fue mayor, si digamos que la exposición del paciente al quirófano fue mayor, si usted tuvo una cirugía mayor de 4 horas, yo considero y recomiendo que se deben dar profilaxis antibióticas más de la simple dosis que se le da en el momento quirúrgico. Considero que se le debe dar profilaxis de más de 3 días a estos pacientes, donde el cirujano sabe que por la manipulación, por la desvitalización de los tejidos, tiene mayor riesgo de presentar infecciones. La otra pregunta que nace en muchas instituciones es, ¿sirve o no sirve el uso de vancomicina intraoperatoria? Bueno, en acaso existen 8 estudios
observacionales donde se usaron vancomicina en el tejido celular subcutáneo, en el músculo y en la fascia, se ponían, digamos que 1 gramo intraquirúrgico. ¿Qué busco? Mire muy bien, el uso de la vancomicina sí nos disminuye eh, las infecciones asociadas al procedimiento en comparación con los que no se usaron. Es útil hasta en un 81.5%. Pero ¿qué pasa? Son estudios observacionales. Existe un ensayo clínico aleatorizado que miren cómo nos muestra que no hay una diferencia estadísticamente significativa que nos avale el uso de la vancomicina. Pero ¿qué pasa? Les estoy mostrando 8 estudios observacionales que sí sirven y un RCT que no sirve. ¿Qué considero yo? Muy bien, el cirujano debe tomar la decisión. Si usted trabaja en un centro donde las tasas de infecciones son altas, usted puede usar la vancomicina, pero si usted trabaja en un centro donde las tasas de infecciones son demasiado bajas, usted también tiene el sustrato científico para no usarlo. En resumen, en la cirugía de columna, el antibiótico profiláctico que más se ha usado en las cefalosporinas de primera y segunda generación, ya hemos hablado del uso de la vancomicina. También hay unas instituciones donde el paciente, si ya tiene más de 2 días de estancia hospitalaria, se considera que ya ha sido colonizado por bacterias propias del hospital, por lo cual instituciones recomiendan que pacientes que vayan a ser intervenidos después del segundo día de estancia hospitalaria, ya la flora bacteriana es diferente a la de todo paciente que apenas llega de su hogar, por lo cual recomiendan que en esos pacientes de más de 2 días de estancia, el antibiótico no sea cefalosporinas, sino ya la misma vancomicina actúa como profilaxis. La duración del antibiótico puede ser de 1 día en las cirugías no mayores, en las cirugías donde usted considere que no hubo un uso inadecuado o no hubo una desvitalización de los tejidos, no hubo una exposición prolongada de la columna del paciente con el espacio quirúrgico. Y si usted considera que sí lo uso, puede darlo hasta 3 días más. Medidas alternativas para prevenir las infecciones, muy bien. Uso de vancomicina intraoperatoria, ya hemos respondido a esa pregunta, y el abordaje posterolateral. Muy bien, también es importante el uso de los drenes, más que decir una respuesta de si sirven o no sirven usar los drenes. Yo considero que el cirujano que use los drenes, por favor, recordar que los usó. Muchas veces uno está pasando la ronda y el paciente es en el posoperatorio día 7 y todavía tiene el dren. Hay un estudio que salió en el New England, pero es un estudio observacional que mostró que el uso de drenes aumenta el riesgo de infecciones hasta un 4%. Pero ¿qué pasaba? Estos drenes se dejaban por más de 48 horas, por lo cual considero, si usted va a usar un dren, tiene que ser muy estricto con el retiro de ese dren cuando ya tenga, digamos que un drenaje adecuadamente bajo para su tranquilidad. Lo importante es no olvide que usted tiene ese dren ahí actuando. ¿Listo? Por último, la profilaxis antibiótica en las cirugías de derivación. Les voy a mostrar 2 estudios, los 2 estudios más grandes y más importantes para el manejo de las infecciones asociadas a la hidrocefalia. Este primer estudio salió en el 2011. Miren cómo se analizaron 1.570 procedimientos y se basó en dar 11 pasos. Estos 11 pasos fueron dados en 4 instituciones de neurocirugía pediátrica norteamericana. ¿Qué demostró? Si usted sigue estos 11 pasos juicioso, estrictamente, puede disminuir el riesgo de infecciones asociadas a los procedimientos de derivación, no solo derivaciones intracorpóreas, sino también derivaciones al exterior, de un 8,7% a un 5,7%. ¿Qué, ¿Qué parámetro les doy? Como de pista, no se utilizaron ningún antibiótico impregnado con, ningún catéter impregnado con antibiótico. Esos son los 11 pasos. El más importante, que yo creo que nadie lo hace, es restringir el ingreso al quirófano. Todos hemos visto o hemos sido, digamos que víctimas, entre comillas, de, digamos, los famosos corredores que entran y salen del quirófano en todo tipo de neurocirugía. Yo considero que la neurocirugía es una cirugía, debe ser una cirugía completamente aséptica, así como lo es, digamos, la cirugía de un reemplazo de cadera o de una prótesis, que todos vemos que cuando el ortopedista va a empezar su intervención, se pone en la puerta, cirugía de prótesis, favor no entrar. Yo considero que lo mismo debe ser actos de neurocirugía. Es importante, en segundo paso, ubicar la cabeza del paciente lo más lejos que se pueda de la puerta del quirófano. Importantísimo hacer el uso adecuado del antibiótico en el momento ideal antes de la incisión con bisturí, el rasurado,
El rasurado, es importante hacer un rasurado, ojalá con máquina. Se demostró que los pacientes con rasurado con cuchilla aumentan el riesgo de infecciones por los pequeños microcortes que se le dan. La clorexidina, hacer un lavado previo a la incisión con clorexidina, esperar 3 minutos, hacer un lavado de manos. Importante, todo el equipo debe hacer un lavado de manos. Todos hemos visto, digamos, a veces como los corredores, los auxiliares, las jefes de enfermería, incluso a veces los anestesiólogos tratan de canalizar las venas sin guantes y sin hacer un lavado quirúrgico previo. Se debe usar el doble guante. Digamos que esta es una de las estrategias que más ha servido para prevenir este tipo de infecciones asociadas a los equipos de derivación, cubrir al paciente y el corredor con IOVAN. El IOVAN, miren que sí sale, o sea, que sí sirve y sí se debería usar en los procedimientos derivativos. Hacer un lavado del reservorio con vancomicina o gentamicina. Recuerden que en este reporte no se usaron catéteres impregnados de antibióticos y repetir una dosis de antibiótico al próximo día del postoperatorio. ¿Qué sucedió? En el 2016 se disminuyeron los pasos, 1935 cirugías, pero ya no fueron 11 pasos, sino solo 8. Demostró que las infecciones pasaron de ser un 8.7% en los hospitales que no usaban los protocolos de los pasos a un 6% en las instituciones que sí lo usaban. ¿Cuáles fueron los pasos? Miren que ya se está quitando el paso de restringir la entrada al quirófano. No estoy de acuerdo con eso. Yo considero, nuevamente le repito, que la neurocirugía debe ser una técnica completamente aséptica. Se debe restringir la entrada del personal que no vaya a ser, digamos, de utilidad en la cirugía, no debería estar entrando y saliendo del quirófano. Y lo nuevo que fue, muy bien, aquí sí se usaron antibióticos impregnados, se usaron catéteres impregnados. Se disminuyó el riesgo de infecciones de un 8.7 a un 6%. Esto fue lo nuevo. Bueno, como conclusiones les puedo decir que es importante para prevenir las infecciones hospitalarias tener guías institucionales. No es lo mismo la guía del hospital en el que yo trabajo por la tarde al hospital en el que yo trabajo por la mañana. Es importante tener estas guías institucionales, tener un equipo de trabajo, el equipo, lo más importante, estas intervenciones no recaen solamente en el cirujano, recaen desde el equipo de enfermería, el equipo de anestesiología y el equipo médico de pisos o de salas hospitalarias. Todos somos responsables de disminuir las infecciones asociadas a los procedimientos neuroquirúrgicos. Nuevamente les digo, restringamos la entrada a los quirófanos. Por favor, no tengamos corredores, no tengamos personas que entran y salen. Esto seguramente sí ayuda a disminuir las infecciones. La neurocirugía es una técnica completamente aséptica. Tenemos que individualizar cada paciente según su factor de riesgos y nuevamente le repito, la prevención de las infecciones le recae a todo el equipo de trabajo, no solo al cirujano. Bueno, muchas gracias. Este es el hospital en el que estoy haciendo mis prácticas en el momento y les queremos agradecer por darnos la oportunidad. Muchas gracias a todos ustedes. Felipe, en algunos hospitales nos recomiendan 48 horas de antibióticos, sobre todo cuando ponemos material de osteosíntesis, pero en otros no. ¿Vos qué pensás de eso? Profe, pues yo considero que el hospital que lo hace es porque ya tiene un estudio epidemiológico y desde mi punto de vista yo considero que las profilaxis sí deben ser marcadas por las guías epidemiológicas institucionales. Si me preguntan a mí, yo recomendaría en material de osteosíntesis, sí he recomendado al menos más de un día de dosis antibiótica. Ahí mostré un estudio que se dieron hasta tres días más y cómo se reducía a la mitad las ISOs. Yo considero que sí sirve. Ok, sí, a mí también me parece que cuando uno coloca material de osteosíntesis, si es muy robusto, si tiene muchos tornillos, yo creo que es mejor prolongar la profilaxis por 48 horas. ¿Alguien tiene algún comentario? Nuevamente felicitaciones, Felipe. Yo tengo una pregunta para Felipe. El doctor Antolines creo que tiene una pregunta. Levantó la mano. Felipe, Hola, ¿te puedo hacer? Ah, bueno. claro. Felipe, dentro de lo que hablaste
la profilaxis para disminuir el riesgo de infección posoperatoria de los abordajes transfenoidales, ¿encontraste algo del taponamiento con el antibiótico impregnado, con los geles antibacterianos que esterilizan pues la cavidad? ¿Encontraste algo sobre eso, sobre el riesgo de infección con eso, si se usa, no se usa? Profe, sí, digamos que en esta guía que les mostré del Colegio Americano de Otorrino, usaban el taponamiento nasal impregnado, pero son estrictamente enfáticos en decir que los casos de infecciones asociados al taponamiento con ese choque tóxico por el Staphylococcus aureus son casi que dicen pues que son reportes de literatura, por lo cual recomiendan, si usted va a usar el taponamiento, ya vimos que nos aumenta hasta 6 veces las infecciones, sí recomiendan usarlo, pero únicamente impregnado con antibiótico. Nos disminuye las infecciones hasta la mitad, siempre y cuando haya un estudio institucional que avale su uso. Gracias, Felipe. Felipe, Hola, buenos profe, días, ¿qué ¿cómo más? estás? Muy bien, Bien, muy bien. gracias. Bueno, mira, yo quería decir algo y no sé si leíste algo específicamente con el respecto al uso de materiales, pues como de cuerpo extraño para sostener el material de reconstrucción. Me refiero específicamente al uso de la sonda Foley, porque sí se me hace pues un poquito extraño que digan que solamente 2 días cuando se usa material pues de cuerpo extraño, porque en todos me refiero pues a la literatura ya depurada, o sea, a los guías en cuanto a la técnica, en todas siempre dice que hay que dejar 5 días de antibiótico mientras uno tenga, digamos, el uso de una sonda Foley dentro de la cavidad nasal para sostener el material de reconstrucción, ¿sí? O sea, específicamente en esos casos, mientras uno deja la sonda Foley, que siempre deben ser 5 días. No sé si leíste específicamente algo al respecto, porque todos los libros y todos los artículos son muy claros en enfatizar que hay que dejar 5 días el antibiótico, que siempre debe ser una SIN, pero siempre y cuando pues se use una sonda Foley, o sea, dejarla mientras usted la retira, que son 5 días. Ahora, profe, sí, exactamente lo que usted nos acaba de compartir. Digamos que la cirugía donde usted no está usando ningún material, no está usando, digamos, nada para sostener los colgajos, es útil dar solamente de 1 a 2 días. Pero ya cuando usted está usando un material extraño, porque usted está usando una sonda Foley, sí recomiendan prolongar la estancia. Por lo cual ahí va digamos que la conclusión que dicen ellos es, todo recae según las recomendaciones del cirujano. El cirujano sabe qué cirugía tiene mayor riesgo de infección y qué cirugía tiene menos. Pero sí, es muy enfático en decir esta guía, lo que usted nos dice, es si usted está usando algún material, digamos, externo para hacer un sostén, sí recomiendan dar al menos 5 días de dosis antibiótica, no solo, digamos, por el riesgo que tiene este material, sino también son enfáticos en decir, por favor, retírelo al 5.º día, porque ya sabemos que nos aumentan el riesgo de tener lesiones, tanto en los cartílagos como de la piel del paciente. Pero gracias, profe, es enfático en decir que si usted va a usar sondas, es importante dar 5 días de dosis antibiótica. Eso sí me gustaría que eso quede claro para que no haya como una malinterpretación. En los casos en que usted deje material extraño para sostener la reconstrucción, sí hay que dejar el antibiótico durante el tiempo que usted dejó la sonda, pues específicamente en este caso. Listo. Felipe, una pregunta. Profe, ¿qué más? Bien, ok. Muy bien, profe. Felipe, ustedes que en este momento como residentes viven en un ambiente, entre comillas, académico, sus intervenciones quirúrgicas las hacen en el San Vicente, en el Palo Tobón, en la IPS, aquí en el neurológico, y muchas veces está uno o dos residentes en cirugía y puede que la puerta esté abierta y todas las cuestiones. ¿Han notado alguna diferencia en cuanto al índice de infección de las instituciones que acabo de nombrar? Porque yo en realidad sí creo yo que para mí un factor importante es, uno, el manejo de los tejidos; dos, es el cuidado de la vía aérea de cada uno de los
participantes de la cirugía es la protección de la nariz en forma adecuada. Yo usualmente utilizo un microporo para aislar mi nariz del campo quirúrgico. ¿Ustedes han notado alguna diferencia en que vea que hay que la presencia de los neurocirujanos en este tipo de cirugías, en estas diferentes entidades, marca una diferencia notoria y la podemos comparar con otros sitios donde trabajamos sin residentes, si podemos decir en las Américas? Porque yo no encuentro ninguna diferencia. Profe, yo sí he notado, digamos, que mayor número de infecciones en los, digamos, los hospitales que son puerta abierta. Eso es un nombre que me acabo de inventar porque yo he visto que, digamos, en los hospitales donde se permite el corredor, que el residente mayor esté operando y entren los residentes menores a ver, digamos que cuando no hay un uso adecuado, no hay una restricción óptima de quién entra a la cirugía, yo considero que sí he visto que en esos hospitales hay con mayor frecuencia infecciones asociadas a los procedimientos. Por eso fue uno de los temas que, digamos, que hice más hincapié en mi exposición, y nuevamente recomiendo que se deba restringir la entrada al quirófano de forma adecuada. Tampoco es pues que el residente menor no pueda entrar, pero que entre uno, que no entren 3 residentes menores, 2 residentes mayores operando, porque digamos que entre más personas, más riesgo, así como usted nos dice, de tener una flora no cubierta y de aumentar el riesgo de infecciones. Yo quiero hacer un comentario adicional con respecto a lo que dice el doctor Héctor. En los Estados Unidos a los cirujanos les hacen con frecuencia cultivos de la nariz y cuando salen contaminados con estafilococo les obligan a aplicarse mupirocina y los aíslan del quirófano. Me parece que eso es una práctica que nosotros deberíamos implantar porque a veces pensamos en la profilaxis y pensamos solamente en el paciente, pero se nos olvida que muchas veces los que contaminamos al paciente somos nosotros y es muy común en algunos cirujanos, sobre todo cuando usan el microscopio, tener la nariz descubierta para no empañar las gafas, entonces se nos aumenta ahí el riesgo de infección. Yo particularmente tuve una crisis de varios pacientes infectados, todos con estafilococo, me puse la mupirocina y me bañé con clorexidina, y yo creo que eso es una técnica que sirve. Aparte de eso, profe, yo quiero también hacer hincapié en, digamos, la estrategia que cambió las infecciones asociadas a los procedimientos, que fue el lavado de manos. Yo quiero que cada uno de nosotros sea consciente en si verdaderamente está al menos cumpliendo el protocolo de hacer un lavado de manos de 5 minutos. Esa es la técnica, digamos, la más antigua y, entre comillas, la más sencilla. Y yo no sé si todos estamos haciendo un protocolo adecuado de mirar el reloj, empecé a lavarme a las 7:45, termino, me juego, termino mi asepsia a las 7:50. Yo no sé si todos somos conscientes de la importancia y lo sencillo que es hacer un lavado de manos adecuado. Yo quería hacer dos comentarios. Una cosa, Nacho, ese tema de la colonización de la nariz es un tema que tiene doble filo, porque cuando la institución toma, inclusive aquí en San Vicente, iba a pasar eso precisamente, y por eso no se tomó la decisión de simplemente clasificar las infecciones por cirujano y hacer el cultivo de eso. Lo que vieron en la parte legal, que esa es la otra cara de la moneda que hay que ver, es que el cirujano se puede sentir discriminado, vulnera el derecho al trabajo porque teóricamente lo tienen que aislar también un tiempo mientras se decoloniza, y entonces buscando una solución intermedia, pues obviamente la parte responsable que hiciste es simplemente vos hacer el trabajo y hacerlo, pero no todos están dispuestos a hacerlo. Lo que encontraron fue precisamente todas esas medidas extraquirúrgicas que se deben hacer podrían ayudar a controlar eso precisamente si el cirujano es el que va a colonizar al paciente. Entonces, el lavado de manos, como dice Felipe, el utilizar el doble guante, el ser estricto en mantener el tapabocas puesto, la profilaxis antibiótica como debe ser, el tiempo posoperatorio si el cirujano
tratar de recortar el tiempo posoperatorio y el maltrato del tejido, el uso de la película ayudada, del Iovan, y el tiempo de antibiótico posoperatorio, lograron contrarrestar solo el factor cirujano. Entonces, de cierta manera, hay medidas de contrarrestar eso sin necesidad de agredir mucho la flora del cirujano, pero una vez uno lo tiene claro, sí es bueno hacer eso, o sea, es un acto responsable hacerlo, pero no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. Hola. Bien, ¿y vos? Ok, ¿algún otro comentario? Qué pena que tenía el micrófono abierto. ¿Algún otro comentario? Profe, yo sí quería pues, comentario respecto al tiempo de infusiones que había mencionado Felipe, porque muchas veces uno tiene que tener en cuenta como la misma farmacocinética del medicamento y dependiendo de la farmacocinética del antibiótico, pues uno tiene que tener en cuenta también la administración del mismo, porque a veces uno como cirujano hace eso de una manera muy empírica, casi que como tradición oral, y no piensa o no sabe manejar bien su medicamento. Por ejemplo, la vancomicina que se administra 2 horas antes, a pesar que la vancomicina es un antibiótico tiempo dependiente, la razón para administrarlo 2 horas antes es que el tiempo de infusión de la vancomicina debe de ser muy lento. Entonces no puede quedar como en el aire ese periodo en que básicamente todos los antibióticos tienen que administrarse en el mismo periodo. Uno tiene que tener en cuenta si el antibiótico que está utilizando tiene un efecto o sea, si es tiempo dependiente, si es concentración dependiente y si tiene un efecto posantibiótico prolongado o que sea efectivo. Por ejemplo, los betalactámicos, donde están las cefalosporinas, donde va a estar la ampicilina, son antibióticos que al ser tiempo dependientes no tienen o tienen un nulo efecto posantibiótico. Entonces son antibióticos que uno debe empezar mínimo 20 minutos antes de hacer la incisión del paciente, pero no es algo que uno saque de la tradición oral, sino que simplemente lo saca de cómo funciona el medicamento. Y cuando un paciente, por ejemplo, es alérgico a un betalactámico que le toca usar un aminoglicósido, es completamente diferente a la farmacocinética de estas, porque si bien también son tiempo dependientes, los aminoglicósidos tienen un efecto posantibiótico muy prolongado que le sirve a uno incluso para ahorrarse esas dosis adicionales que recomienda el CDC de extender las profilaxis antibióticas por 24 horas en cirugías que sean pues, de tipos de heridas que sean de tipo 2 hacia arriba. Entonces, la recomendación que siempre hacen con los antibióticos betalactámicos en las cefalosporinas, que son las que utilizamos más ampliamente, es que uno las utilice por 24 horas, es precisamente porque su efecto posantibiótico es nulo. Y lo que había mencionado Felipe, que como son tan concentración dependiente y el efecto bactericida que hacen estos medicamentos dependen del tiempo y concentración en sangre, pues a uno le toca hacer el refuerzo de la profilaxis dependiendo del sangrado y dependiendo del tiempo que dure el procedimiento. Además que en teoría cuando uno va y se enfrenta a la guía del CDC, la mayoría de cirugías de columna y más si es por vías posteriores son consideradas tipo 2 porque dentro de la definición de las clasificaciones de herida está el debridamiento de tejido blando, así sea una cirugía séptica, así el paciente digamos que sea un trauma y no haya tenido una exposición o daño de la piel, el hecho de uno desinsertar toda esa disección subperióstica de la musculatura es un evento muy traumático y por eso todas las cirugías de columna se consideran tipo 2 y para eso las recomendaciones de profilaxis antibiótica pues quedaron lo suficientemente claras en al menos dejar las profilaxis antibiótica más si está asociado al uso de material de osteosíntesis hasta 24 horas. Yo creo que uno, pues, o sea, como neurocirujano, y es una reflexión muy buena que hace Felipe, pues a veces en el medio uno no hace como esas o no es tan juicioso como ese tipo de profilaxis. Por ejemplo, cuando se acerca a cirugía cardiovascular, antes del paciente, de esa misma preparación de llevar al paciente en las mejores metas fisiológicas para evitar precisamente esa complicación. Ellos no comparten el quirófano con ninguna otra especialidad, son quirófanos que son completamente aislados, las profilaxis de ellos duran 48 horas y son estándar, pues son condiciones muy juiciosas, pero que salen a través de estudios serios y a través de la lógica del uso de los medicamentos.
Gracias, Dani. Muy buena tu reflexión. Estoy completamente de acuerdo en eso de crear como unas guías o un estándar para los procedimientos neuroquirúrgicos. Felipe, hay un tema adicional que quería yo poner ahí en el tintero y es la diferenciación entre la ISO profunda y la ISO superficial, porque casi todo esto que hablaste tiene mucho que ver es con la ISO profunda, con la prevención de las infecciones complejas, de las infecciones pues relacionadas con de la piel para abajo. Eh, Creo que también hay que ponerle mucho cuidado a la piel, porque la piel puede echar al trastero pues todo lo que hicimos y también hay que tratar de controlar precisamente la infección de la piel, teniendo en cuenta los tiempos en los que se debe empezar a hacer las curaciones de la herida en el posoperatorio y los cuidados de una piel que puede estar muy maltratada, muy tensa, muy edematizada y la edad del paciente. Ese es un tema que también pues da para otra revisión de tema. Pero creo yo que también hay que tenerlo en cuenta porque también de eso depende el compromiso del paciente. Una infección de la herida quirúrgica como tal superficial que se demore en tratarse, no solo se vuelve profunda y nos hace una liso profunda, sino que también puede perfectamente abrirnos la piel y deteriorar también todo lo que podamos hacer, aumentando la cantidad de procedimientos que haya que hacer. Entonces, un llamado también a estar pendientes como en el cuidado de la piel del paciente, en ser insistentes en las curaciones, en el tiempo en que se debe empezar a hacer las curaciones, con qué se debe hacer la curación, con qué se debe cubrir, qué ayuda a cicatrizar, qué no ayuda. Ese es otro tema que me parece muy importante tener en cuenta porque básicamente es la cereza del postre, porque si la herida se pone mal, la herida se infecta, podemos echar al traste todo lo bueno que hicimos. Claro que sí, profe. Yo considero que con eso sería recomendado participar a las, digamos, a los entes que son protagonistas en las curaciones, como es el equipo de enfermería. Digamos que cuando uno rota, por ejemplo, en el hospital infantil, uno ve que ese es uno de los problemas más grandes al momento de prevenir las infecciones, que digamos que el día que el neurocirujano, digamos, no estuvo tan atento, el equipo de enfermería debería conocer esto, o sea, no debe ser una orden dada por el neurocirujano, y no, yo pienso que debe ser como un protocolo que todo el equipo de enfermería, los médicos de piso deberían conocer y manejar. Yo creo, profe, que ese aporte que usted nos da es muy, muy, muy valioso y sería bueno también hacer una revisión de tema para ver qué evidencia existe y poder crear, digamos, unos protocolos institucionales bien bacanos. Gracias, profe.